Vamos ahora a lo que es la clase número 3 de este primer módulo del programa de formación Wicca. Vamos a entrar en materia de lo que es el creador o al que se le asigna el título de el padre de la Wicca, Gerald Gardner, donde tenemos ahí una historia interesante que involucra a un personaje de nombre Margaret Murray, a Dorothy Glutenberg y a Aleister Crowley, ¿sí? Ahí en nuestra biografía, en la información que desde Inglaterra nos han proporcionado para poder conocer un poco más de información fidedigna de lo que son los orígenes de la Wicca, pues se nos presenta el primer personaje, que es Gerald Gardner. Yo todavía puedo recordar hace algunos años que Gerald Gardner era muy mencionado por las personas que supuestamente enseñan a la Wicca como pues el precursor más importante o inclusive pues el creador de lo que es la Wicca como tal. A Gerald Gardner pues se le atribuye lo que es el que la brujería moderna surgiera a partir de los años 50. Sin embargo, la historia que fue investigada por los ingleses con respecto a este personaje pues nos habla de un personaje de signo Géminis que pues tenía una gran variedad de diferentes profesiones, todas muy, muy diversas, y que pues no se pudo comprobar como tal la información que él aseguraba de que era un iniciado, ¿verdad? Y de que alguna manera pues tenía un linaje como tal, ¿sí? Realmente cuando se hicieron estas investigaciones y ustedes lo van a poder leer a detalle en su literatura de lo que es la lección 1 de este módulo, se van a poder dar cuenta que, bueno, hubo varios errores en cuanto a los argumentos que Gerald Gardner dio para lo que es la fundación de la Wicca, ¿sí? Como primer argumento, bueno, pues la supuesta iniciación de la cual se dice que él es originario, de que recibió, pues no se pudo comprobar. De hecho, se investigó al personaje de Dorothy Glutenberg y en realidad solamente se descubrió que pues era una mujer de origen anglicano y que pues no tenía nada que ver con la brujería. ¿Sí? Sin embargo, también tenemos las investigaciones de Margaret Murray, las cuales posteriormente fueron desmanteladas por tener una gran cantidad de errores que no tenían nada que ver con la práctica antigua de la brujería y en la cual se cree que Gerald Gardner basó su libro de sombras, lo que es la información acerca de lo que era la brujería. ¿Qué es lo que sí se pudo comprobar de Gerald Gardner? Sí se pudo comprobar que estudió ocultismo, que estuvo inmiscuido en los temas propiamente del ocultismo más que de la brujería, y que fue un alumno discípulo de este personaje Aleister Crowley. ¿Quién es Aleister Crowley? Si nosotros vemos una biografía de Aleister Crowley, nos vamos a dar cuenta que pues es un personaje que fue de signo Libra y que realmente fue una persona que sí le gustó mucho el ocultismo, que sí le gustó mucho leer, que sí tuvo experiencias, pero que no es el mejor ejemplo de lo que es un verdadero ocultista, ya que inclusive de la orden de la Golden Dawn, pues fue expulsado bueno, enfocar más bien sus conocimientos a cosas oscuras, a cosas negativas o a cosas que tenían que ver más con la materia que con el espíritu. El caso de Aleister Crowley, bueno, pues su precepto, que es lo que llama la atención de lo que es el precepto que ahora es la Wicca, dice haz lo que quieras, simplemente haz lo que quieras, y este es el precepto de los telemitas. Se considera Aleister Crowley que fue un mago negro que se caracterizó por ser irresponsable, arrogante, adorador de demonios, se autonombraba la bestia y la reencarnación de Eliphas Levi. Entonces, de este personaje es que Gerald Gardner fue discípulo, y cuando escribe lo que es su libro de Witchcraft to Die, vemos pues una gran influencia
de las creencias y de las enseñanzas que Aleister Crowley tuvo también con esta orden de los telemitas. Entonces, bueno, Gerald Gardner dice, haz lo que quieras mientras a nadie causes daño, que es de donde surge la red de Wicca, ¿sí? Entonces, no es el mejor ejemplo, y a partir de eso es que nosotros hacemos un gran hincapié en que siempre se debe de investigar, siempre se debe de verificar. Si nosotros no tuviéramos esta información, probablemente estaríamos recomendando la lectura de los libros de Gerald Gardner, lo cual pues no es. Ustedes pueden ver en ningún lugar de nuestros módulos ni de nuestras bibliotecas pues recomendamos la literatura de Gerald Gardner, a pesar de que se reconoce que pues es el creador o el que de alguna manera destapó el movimiento de la Wicca en los años 50, es lo único que se le puede atribuir y que se le puede reconocer. No podemos de alguna manera recomendar la información que él pues escribió en su momento, porque pues es una información que está equivocada y que de alguna manera pues no es confiable ni es segura tampoco por la influencia de Aleister Crowley, ¿ok? Pasamos entonces a la Golden Dawn, la orden hermética, la famosa orden hermética de origen inglés, una orden ocultista que fue formada por grandes personajes de la historia como son Goodman, Mathers, por ejemplo, que interpretó o fue el creador de la magia enoquiana, una de las magias más fuertes y más increíbles de lo que es el ocultismo. Tenemos a Blavatsky, creadora de la teosofía, tenemos a Annie Besant, tenemos a Wynne Westcott, francmasón fundador de la orden, y tenemos este personaje Aleister Crowley, quien escribió un innumerable número de libros y creador también de los telemitas. Entonces, bueno, la Golden Dawn realmente tuvo un auge hasta nuestros días. Realmente la Golden Dawn es recordada como una de las órdenes que más aportó de cuanto a conocimiento ocultista, a quien le debemos realmente información muy valiosa, muy, muy buena para lo que es la Wicca. Pero pues bueno, ya realmente ahorita no existe como tal, hasta donde sabemos, descendientes de lo que es esta orden hermética. Posteriormente pasamos a lo que son algunas de las principales corrientes de la Wicca. Tenemos, por ejemplo, para poder diferenciar claramente, lo que es la Wicca es una religión neopagana basada en prácticas ocultistas y referencias de antiguas religiones europeas, popularizada en 1950 por Gerald Gardner. A su vez tenemos la brujería británica, que bueno, una referencia que podemos dar es la tradición de la luna azul. Se estima sus prácticas a unos 300 o 400 años de antigüedad. Se enfoca a trabajar con los elementos, la naturaleza, técnicas de visualización, meditación, energía y contacto de espíritus. Esta se puede decir que es la brujería británica, la brujería nativa británica. Tenemos una nueva corriente que bueno, esta es muy nueva, es Faerie, filosofía irlandesa creada por ahí de los años 60, que es posterior a lo que es la Wicca. Se enfoca en prácticas mágicas, ritos de fertilidad, se considera politeísta, que ojo, posteriormente cuando veamos el tema de los dioses hablaremos también acerca de que la Wicca no es propiamente politeísta. Pues se trabaja mucho la música e invocaciones en sus ritos. Tenemos también a la orden de los druidas, que tiene más o menos 4200 años antes de Cristo. Trabajan la conexión con la tierra, los árboles, los elementos, la naturaleza, los espíritus, el sacerdocio, que de hecho a partir de los druidas es que en la Wicca se conservó lo que son las iniciaciones, los 3 grados, y lo que es el rol de sacerdocio. Considerados sabios, es una muy antigua tradición, es un camino considerado espiritual. Y tenemos también la tradición estraiga, que es una tradición de origen italiana, data alrededor de 1000 años antes de Cristo, y bueno, se enfoca principalmente en el personaje de Aradia, de las enseñanzas de Aradia, el poder que puede dar lo que es la luna, porque es
una tradición muy lunar y bueno, pues también se le considera tradición de brujas. Entonces, aquí podemos ver algunas de las principales corrientes a partir de la Wicca y también mucho antes, cuando estamos hablando de brujería y cuando estamos hablando de Wicca, realmente podemos ver una diferencia clara. El pueblo celta, que es la religión de los antiguos celtas, particularmente la de los galos antes de la conquista romana, pues no es bien conocida. Los datos de que se dispone para reconstituirla son escasos y no muy precisos. El culto estaba a cargo de los druidas, sacerdotes que a la vez educaban a la juventud. Los monumentos llamados piedras druídicas anteriores a la llegada de los celtas al oeste de Europa parecen no haber representado ningún papel en la religión de los antiguos galos. Sus prácticas pues estaban muy enfocadas a las divinidades de las montañas, bosques, ríos, fuentes. Más tarde se estableció el culto de las grandes divinidades, más o menos común a toda la Galia, y que en la época galo-romana se fueron identificando con las divinidades de Roma como Teutates, una especie de Mercurio con algo de Júpiter y de Marte, Taranis relacionada con el rayo pero carente del poder supremo de Júpiter, Isus, dios de la guerra y del ganado, asimilado al de Marte, o de Silvano, Belenus, dios de las artes, relacionado con el sol, o comparado con Apolo, Cernunos, dios del sueño y de la muerte, como Plutón. Realmente en los orígenes del pueblo celta, que es la tradición muchísimo más antigua que se conoce dentro de la brujería, como yo les comentaba en la primera clase, es poco el conocimiento que se conserva de lo que es la religión nativa u original de lo que es el druidismo. Sin embargo, bueno, pues algunas referencias son como las que acabamos de mencionar. Las creencias equivocadas o erróneas que impartió Gerald Gardner a partir de la Wicca fue que no se podía cobrar el servicio de lo que es la Wicca, todo lo que derivara de la Wicca no se podía cobrar. Ahorita ya no es tanto problema, pero hubo un tiempo cuando nosotros comenzamos en que muchos practicantes o pseudo practicantes alegaban que prácticamente los maestros teníamos que dar esta enseñanza de forma gratuita, alegando que en el libro de Gerald Gardner había sido estipulado así. Entonces, pues esto también es un grave error, porque la brujería como tal pues nunca ha sido propiamente gratuita, siempre se ha manejado por energía, un intercambio en el cual pues sí hay que diferenciar lo que es el lucro y lo que es un cobro justo, ¿verdad? Creemos, por lo menos en la tradición leosofía, tenemos la firme creencia de que siempre debe de haber una retribución energética para algo que se está haciendo con respecto al conocimiento y la educación de esta índole. También, por supuesto, todo lo que involucra servicios. Pero evidentemente lucrar, estamos hablando de que pues sí hay algunos personajes que se hacen llamar sacerdotes o líderes y que definitivamente cobran grandes cantidades por un poco de información que muchas veces ni siquiera es información fidedigna. Ese es el primer error que Gerald Gardner atribuyó a lo que es la Wicca, y el segundo fue la autoiniciación, cuando pues inclusive existen rituales otorgados por Gerald Gardner donde dice que pues un wicano puede autoiniciarse. Realmente esto, si nosotros nos basamos en los orígenes de la brujería nativa, veremos que esto está totalmente equivocado, ya que pues no hablaríamos de un linaje si cualquier persona se pudiera autoiniciar, ¿sí? Para los gardnerianos específicamente esto es totalmente válido, ¿sí? Que la educación pueda ser gratuita y que las personas se puedan autoiniciar. Estaríamos hablando solo para las enseñanzas derivadas de Gardner, de la Wicca gardneriana específicamente. Cualquier otra tradición que se practique dentro de la Wicca y que tenga bases de brujería de otra índole no está pegada a lo que son estas enseñanzas, ni tampoco está pegada a lo que son estos conceptos que Gerald Gardner pues de alguna manera promulgó en lo que fueron su literatura. ¿Ok? Entonces, siguiendo a las últimas diapositivas de
de nuestra presentación. Nos dice cómo son las brujas y bueno, vemos por ejemplo diferentes estereotipos, sobre todo televisivos. Vemos por ejemplo que pues hay algunos aspectos que son muy de dark, que hay algunos que también son muy fantasiosos, que hay algunos que también pueden ser pues muy místicos o muy agresivos. Estos son estereotipos porque si nosotros vemos en la siguiente diapositiva vamos a encontrar pues autoridades en diferentes áreas de lo que es la enseñanza de la brujería de diferentes corrientes y nos vamos a dar cuenta que realmente el estereotipo pues está fuera de las brujas. Los brujos son personas comunes como cualquier otra persona, con la diferencia de que están conscientes de su capacidad mágica, que están despiertos y que tienen un gran empoderamiento. De ahí en fuera, pues no hay mayor diferencia, ni tampoco tenemos por qué andar con la capa, ¿verdad?, para ir al supermercado, ni tampoco vamos a andar con el báculo o la varita para ir al centro de nuestras ciudades, ¿verdad? Somos personas normales. Para finalizar, una sabia frase de Blavatsky dice: cuando un estudiante se impacienta es prueba segura que obra por la recompensa, no por el amor. Una frase muy importante para reflexionar en este primer módulo. Estás comenzando un camino espiritual el cual llevará de tiempo, llevará de esfuerzo, llevará de mucha paciencia y sobre todo pues tendrás que hacer grandes cambios en tu vida a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel físico, porque pues la energía así es, la energía nos permite crear una transformación y realmente hay algunas personas, sobre todo en la Wicca Garneriana, que estipularon que una iniciación debía de ser un año, un día después de un entrenamiento. Hay quienes todavía siguen conservando esta idea. En nuestra creencia, en Teosofía, creemos realmente que el alma tiene su propio tiempo y que realmente pues no es nuestro afán presionar, sino más bien que las personas vivan y sientan lo que están aprendiendo, que realmente lo experimenten en sus vidas. Eso es lo que va a hacer una gran diferencia y un cambio. Si tú tomas esto como una meta, o si tú tomas esto como una carrera, o si tomas esto con poca seriedad, pues simplemente vas a perder tu tiempo, vas a perder tu dinero y pues no vas a obtener gran cosa. Entonces, ahora que comienzas, mi recomendación es que pues vayas viviendo este conocimiento a la par de que lo vas comprendiendo, ¿sí? Hay una diferencia entre ser un hechicero y un brujo. Podemos encontrar en nuestro camino de los dos tipos. Sin embargo, siempre la diferencia la va a marcar que a unos les gusta la apariencia y la rapidez y a otros les gusta la sencillez y la preparación. Hay que valorar nuestros estudios. Nos vemos para la siguiente clase.